Soy Pablo Veloso y muchas veces se aboga por una vida de autocontrol y se pide que, por ejemplo, uno controle, entre otras cosas, su energía sexual. Es decir, que uno intente vivir en castidad bajo la premisa de que si uno gasta su energía, sobre todo esto se aplica mucho al hombre, porque tiene una emisión de líquidos, bueno, sí, líquidos externamente, mientras que la mujer, si bien también secreta líquidos, eh, tiene secreciones, no lo hace de una manera tan ostentosa. Entonces, la tradición siempre se ha centrado en el hombre como aquel que algo sale de su cuerpo y por lo tanto lo pierde. Entonces, está esa idea de que todo lo que salga de mi cuerpo me merma, me quita algo de mí. Esto es algo muy común en los niños. Cuando los niños son pequeños tienen miedo de defecar, por ejemplo, porque piensan que están perdiendo su totalidad, están perdiendo su ser. Es decir, es como decir, estoy defecando, que estoy perdiendo mis órganos, ¿no? El niño piensa, me estoy deshaciendo, ¿no? Necesito contener esto, mantenerlo dentro y desarrolla, por ejemplo, estreñimiento, es decir, una reticencia a excretar. Entonces sucede que tenemos necesidades, orinar, defecar y también emitir, por ejemplo, el semen, y también necesidad de el orgasmo, necesidad del disfrute, como también disfrutamos de una rica comida, no solo nos alimentamos, sino también nos gusta disfrutar del comer. Porque una cosa es nutrirse o alimentarse, que uno comería para eso como los astronautas, comida, digamos, en pasta, ¿no? Como si fuera en una pomada. Bueno, el astronauta come así para facilitar, no va a estar cocinando o preparando una ensalada cuando todo se le levanta y se le vuela por los aires, porque no hay gravedad. Bueno, ¿qué hace? Tiene una especie de pasta de dientes, pasta dentífrica, y él presiona el pomo y bueno, come sorbiendo eso. Y así también con otros alimentos. Eso sería nutrirse, ¿no? Alimentarse. Entonces uno puede prepararse comidas totalmente desagradables, feas, pero que nutren. Tienen las vitaminas que tienen que tener, las proteínas que tienen que tener, los minerales que tienen que tener, pero no agradan. Entonces está probado que si uno come una comida nutritiva pero fea, desagradable, sosa, no se secretan los jugos gástricos adecuados y en las cantidades adecuadas porque la lengua no detecta esos sabores salado, dulce, ¿no? Picante, amargo y no prepara el estómago. No hay también una especie de oler la comida, observar la comida. Vio que a veces uno ve una manzana, ¿no? La huele y ya eso le despierta a uno un apetito muy grande. Y después cuando la come, obviamente, la aprovecha el cuerpo muchísimo porque la está esperando. Pero si a usted le dan una pasta desagradable como la de los astronautas, o una comida nutritiva pero fea, su cuerpo ni ganas va a tener de comerse eso. Entonces, de la misma manera, si usted lleva adelante una vida espiritual, de cualquier tipo que sea, o una vida política, la que quiera, ¿no? En el ámbito que sea, y no agrega el placer, entre otros, por ejemplo, el placer sexual, más que mermar, usted lo que va a hacer es morir, básicamente, porque es cierto, va a alimentarse como quien come la comida sosa o desagradable, es decir, va a hacer la labor política, va a hacer la meditación espiritual, lo que sea, pero va a faltar las ganas de. Si yo no hago una meditación que me agrade, que me encante, y la hago seca, fría, maquinal, ¿no? Al horario que tiene que ser, ¿no? Como si yo fuera un robot. O si cumplo mi labor política, ¿no? Estoicamente, austeramente, haciendo lo que tengo que hacer porque es mi deber. Y nunca la paso bien, nunca salgo con los compañeros de, no sé, del partido político a festejar, nunca hago algo que me divierta, nunca, por miedo a que si lo hago voy a perder el tiempo porque yo me debo al partido y debo dedicarme a. Entonces, en lugar de crecer y de hacer una labor potente, voy a estar haciendo una labor débil porque mi ser va a empezar a desapasionarse.
Entonces, si decimos emitir el semen es perder, eso es lo que se pensó siempre, por un lado tiene su razón. En los futbolistas, por ejemplo, era muy común hacer lo que se llamaba concentración. Días antes de un partido de fútbol, los jugadores de fútbol se reunían en el hotel donde se juntaban todos sin novia, esposa, ni familia, ni hijos, ni nada, y tenían prohibido tener contacto íntimo con nadie. Por eso no venían estas personas. Ninguna mujer era permitida. Se lograba con esto? Que el jugador estuviera mucho más concentrado, es decir, en lugar de dedicarse al placer y permitirse disfrutar, que todos sabemos que cuando está este disfrute de por medio uno se relaja, ¿no? Si uno hace el amor, se relaja. Si uno come algo sabroso, sonríe y se relaja. Si uno hace una actividad agradable como caminar por el parque, uno se relaja. Si a uno se le priva de hacer el amor, se le priva de un abrazo, se le priva de caminar por el parque, se le priva de una comida rica y se le da en su lugar todo lo otro, lo que no agrada, uno cómo se vuelve tenso, porque se convierte en alguien a quien le falta algo, alguien desesperado por ese algo, y eso irrita. Y cuando una persona está irritada, esa persona, al ir a jugar un partido de fútbol, por ejemplo, va a ser aguerrida. No va a ir a correr tras el balón así a medias tintas como quien acaba de hacer el amor y le importa poco porque está bien, está tranquilo. No, se va a volver una especie de cazador tras la presa, porque va a estar desesperado por encontrar placer en algo y tan irritado que va a necesitar el triunfo de quitarle la pelota al otro, de meter un gol, de hacer algo para que la gente lo festeje y sentirse finalmente bien. Entonces, como los entrenadores sabían esto, los concentraban, es decir, los privaban de todo para volverlos como locos y cuando los soltasen, como pasa con los toros, estuvieran casi enfurecidos. Entonces, es cierto por eso que la privación genera intensidad. Entonces, si yo quiero dedicarme a la meditación y quiero no cejar, no aflojar en mi esfuerzo, bueno, si me privo de todo placer, en la comida, en el sexo, en todo lo que sea, bueno, me voy a dedicar con mucha más intensidad porque voy a querer encontrar algo ahí, ¿no? Algo importante. Pero si yo me permito disfrutar, hacer el amor, pasear, comer algo rico, cuando medite no voy a meditar con esa actitud de voy a dar todo en esto, ¿no? Como el Buda que dijo, yo me siento bajo el árbol Bo y no me levanto de acá hasta que no me ilumine. Esa actitud es la actitud de alguien que, como el Buda le pasó, practicaba austeridades, el Buda en ese momento, y por eso hizo esa promesa, y casi muere, llegó a estar esquelético, y si no fuera porque una chica le ofreció arroz y aceptó comer, él no se hubiera recuperado. Y cuando alcanzó verdaderamente la iluminación fue después, cuando él se volvió a sentar con otra actitud, luego de haber comido, cuando sus compañeros sentían que él los había traicionado, porque él había, en lugar de haberse mantenido en la austeridad de la privación y de la irritabilidad, se fue al bando del placer, pero no al otro lado, al placer como el que tenía él cuando era príncipe, sino a un placer medio, al placer de disfrutar de algunas cosas, ma non troppo, pero no tanto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, por ejemplo, emitir el semen, ¿no? Eyacular en el hombre, priva al hombre de su potencia, es decir, le decrementa su prana, su energía vital y lo vuelve un débil y enfermizo. No, no lo vuelve débil y enfermizo, lo relaja. ¿Es bueno estar relajado? Para ciertas cosas es lo mejor, para otras, como lo de jugar al fútbol, no tanto. Pero también hay que pensar que cuando uno va a jugar al fútbol así, súper intenso, a veces comete errores porque está demasiado irritado. Así como en las artes marciales, el que pelea con odio o con enfado pierde, porque se vuelve torpe. En cambio, el que está relajado lo observa al contrincante y cuando el contrincante se descuidó, le asesta el golpe directo y que justamente gana la batalla, la pelea.
Entonces, muchas veces vale más entregarse a disfrutes medios, no extremos, porque el extremo también acaba irritando. Usted sabe, si a mí me acarician la mano, por ejemplo, y me da placer, y si me la siguen acariciando durante 5 años seguidos, no me va a dar placer. Me va a irritar la piel, me la va a arrancar y me va a doler un montón. Entonces, el placer en su medida hace bien y agrada, en exceso lastima. Entonces, ni el exceso del placer, no se trata de placer sexual continuo y todo el tiempo, pero tampoco la privación. Entonces, encontrar un medio en eso yo creo que es sumamente sano y beneficiaría a la sociedad en general, la volvería una sociedad mucho más amable con los demás, mucho menos beligerante. Así que la próxima vez que tenga ganas de comer una comida rica, de hacer el amor, de salir a pasear, no piense, es mi consejo, haga lo que quiera, pero no piense, no, porque debo meditar, porque debo hacer tal cosa del partido político, porque debo... Permítase, dese gustos, dese permisos, porque eso le va a permitir regresar con una actitud diferente. Es como a veces pasa, no sé, yo lo veo en los gimnasios, por ejemplo, donde yo trabajo, eh, hay gente que no para en su esfuerzo, ¿no? En pos de una meta y no se da cuenta que a veces parar de vez en cuando, como pasa con las dietas, que muchas dietas tienen pequeños permisos, un día a la semana se puede comer cualquier cosa, eh, y gracias a esos permisos se mantiene la dieta. Sin esos permisos, una dieta espartana acaba no durando. O la persona la cumple y una vez que la cumplió vuelve a lo de antes y peor. Así que, para pensar, el tema del placer y este mito, ¿no?, de demonizar al placer y pensar que nos merma la energía solo porque creemos que hay que ser macho y que la vida se logra solamente por el polo de masculino, potente, penetrante y no por el femenino. En realidad es un equilibrio entre ambos. Hasta la próxima.